Muy bien. Hay muchas leyes que Dios ha establecido en su creación y que por tanto se cumplen o bien de forma automática o bien pues como Él las dirige para que se cumplan. Y bueno, pues toda la creación está sujeta a esas leyes, incluso, pues fíjate tú, el cosmos está ordenado en unas leyes gravitatorias y de relaciones entre los astros, etc. Y cuando hay cambios es porque también Dios quiere producirlos. Pero también los seres vivientes hemos sido creados y sujetados a leyes divinas, que en un principio eran todas positivas y para bendición. Porque cuando Dios pone a Adán y Eva en el paraíso, pues bueno, le dice que puede comer de todos los árboles. Entonces, pero de uno no. Ahí le pone una ley que fue el único mandamiento prohibido. Los demás era libre comer de cualquier árbol. También que podía labrar la tierra, sembrarla, etcétera, y señorearse sobre los animales. Fue una ley. Dios dio autoridad a Adán para gobernar, reinar sobre la creación y sobre los animales. Pero cuando pecaron Adán y Eva, pues entonces cambiaron las cosas. Empezaron a producirse las leyes del castigo, del juez. Y entró la muerte, la ley de la muerte, del Tánatos. Como Él había advertido, Dios les había advertido, el día que comiereis de este árbol moriréis. La serpiente, Satanás, les engañó a Eva y se la hizo creer que sería como Dios, no que moriría. Pero lo cierto es que entraron las leyes de la maldición y Dios le dice a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Y esa es una ley de maldición. Hay leyes de bendición, hay leyes de maldición. Y no cabe duda de que hay una ley fundamental, que lo que el hombre sembrare, cosechará. El que siembra el mal, si no se arrepiente, cosecha el mal, pero aumentado. Y bueno, pues empezaron las leyes fatídicas y se perdió la perfecta ley de la libertad en la que se vivía. No había ninguna condenación, no había nada más que, en el cielo no había más que una perfecta ley de libertad, y por eso Dios no podía juzgar a Satanás y a sus ángeles, porque no había ninguna ley. Por eso les puso la trampa en el mundo, para que vinieran a infringir la ley que dio a Adán y Eva, y al hacerse autor intelectual de ese delito se convirtió en cómplice, y así entró en la maldición Satanás. Y por eso Dios le puede juzgar, y lo juzgaremos nosotros, dice la palabra de Dios, los que hemos sido perjudicados con la ley de maldición que entró en el género humano por culpa de la instigación satánica. Y bueno, pues esas leyes que van en contra de la perfecta ley de la libertad, dice la Biblia, son las que están operando en el mundo, y el juez santo que gobierna, son sus leyes, pues cumple sus juicios y zarandea, castiga, disciplina, desata terremotos, maremotos, sequías, inundaciones, como leyes de castigo y de maldición por la rebelión, la blasfemia, la obstinación diabólica de los seres humanos.
Y eso lo dice en Santiago 1:25, la perfecta ley de la libertad, ¿no? A la que Jesucristo nos lleva, cuando nos libera de todas las leyes de maldición en las cuales estábamos metidos. Por nuestros delitos y pecados estábamos muertos espiritualmente. Por nuestros delitos y pecados cosechamos desgracias, sufrimientos y, pues muchos cosecharon cárceles, sida, enfermedades y qué sé yo, cuántas tragedias. Pues nos ha liberado de todas esas leyes de maldición y nos ha llevado a la perfecta ley de la libertad y nos ha hecho verdaderamente libres. Y en esa libertad no es que estamos obligados por ninguna ley, sino que voluntariamente, enamorados del Señor, por amor, queremos obedecerle, queremos obedecer sus santas leyes, las leyes benditas que no buscan más que nuestro bien. Y dentro de todas estas leyes hay una ley general, que es la ley de la necesidad. La necesidad obliga. Y todos aquellos que han caído en la desgracia, pues entran a formar parte de la naturaleza maldita que se mueve por esa ley de la necesidad. Y así los animales matan por necesidad, por hambre. Se devoran unos a otros. Y también pues atacan a los seres humanos por la necesidad de protegerse. Es lo que se llama el instinto de supervivencia, que en realidad es la necesidad de sobrevivir. Quiero que escuchen muy bien, porque acabamos de oír repetidamente el eslogan de moda de nuestro gobierno, que es, que la necesidad se transforma en virtud. Hacer de la necesidad virtud. Fíjate tú qué aberración. Hacer de la necesidad que tiene de los 7 votos de los independentistas, hacer la virtud suya, que no es virtud, para gobernar. Y fíjate, satisface esa necesidad sin escrúpulos. Y es el eslogan que ahora suena: hacemos de la necesidad virtud. ¿Cómo puede ser? No, es absolutamente contrario al único dador de las santas virtudes, que es Cristo Jesús, y que se las da, estas virtudes, a los que le obedecen, le honran, le respetan, y no de ninguna manera los blasfemos, ¿no? Y a los que le obedecemos por amor, no por obligación, no porque nos lo manden y a callar. No, Dios no quiere que le obedezcamos a la fuerza, sino voluntariamente. Es importante dejar claro que todos los tiranos a lo largo de la historia han sometido a sus pueblos al conducirlos a la necesidad de sobrevivir, después de arruinarlos económicamente, físicamente, etc., y así tenerlos en la debilidad de la ruina para después someterles en esa ansia de sobrevivir. Y así es fácil que en Cuba consigan dominar durante años y años. No sé si hay aquí algún cubano. ¿Hay algún cubano? No, no hay ningún cubano. Bueno, pero saben que allí les dominan porque les dan un poco de pan. Es lo que han hecho en Venezuela. Venezolanos sí que hay. Y con darles a los venezolanos $100 al mes, pues oye, resulta que así tiene un montón de cautivos el Maduro, como hizo Chávez primero. Pero primero sometió a la ruina económica al país para que los ricos salieran con cargamento de billetes, como han venido millonarios venezolanos a Europa y a España en particular a invertir
su dinero porque allí todo estaba en peligro. Pero sometiendo a la necesidad de sobrevivir, así se les domina. Amós 8, 4 a 7. Eso son necesidades carnales, terrenales, necesidades que imponen los tiranos, los políticos, los gobernantes, para que el pueblo no piense en otra cosa más que cómo comer, cómo sobrevivir, cómo llegar a mañana. Y así no puede tener ni tiempo, ni cerebro, ni energías para crearle problemas al gobernante. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Es lo que han hecho en Bolivia, en Cuba, en Venezuela y en todos estos países, y ahora están haciendo en Colombia, algo increíble, y que están haciendo en España. Y con ese plan totalitario de dominio. Los que arruináis a los pobres de la tierra diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? Es importante que entendamos, como he viajado, no sé, más de 30 veces a África, a muchos países, pues allí el hambre es un arma de guerra. La comida es un arma de guerra, y por eso adolescentes o jóvenes, para poder sobrevivir y para comer, son inmediatamente captados como guerrilleros en las facciones tribales. Y ahora va a ser el agua un arma de guerra. Pero vamos, está clarísimo. Ya lo ha sido en los países donde el agua escasea, es un arma de guerra. ¿Quieres agua? Bueno, pues muy bien, vas a tener que pagarla. También nosotros pagamos el agua. No se creen que el agua en Europa o en España es gratis. Se paga y es cada vez más cara. Pero, claro, no es comparable. Imagínate que la tienes que pagar, pues, prostituyéndote, o la tienes que pagar sometiéndote al ejército dominante. Y sigue diciendo, y claro, manipulan los precios de los alimentos, los retienen y suben el precio. Ahora mismo, pues, Arabia Saudí ha decidido cerrar el grifo, 1 millón de barriles de petróleo menos de producción al día. ¿Para qué? Es la ley de la oferta y la demanda. No hay productos, suben los precios, porque no están contentos con $80 el barril, que imagínate de 18 que valía hace años, si es una barbaridad. Pero claro, y Rusia ha hecho lo mismo, también ha cerrado el grifo, y así hacen con el grano. Retienen el grano en los silos, sube el precio por la escasez, y ahora soltar. Esto es algo alucinante. Y así dominan a los pueblos y se enriquecen a costa de la miseria de los pobres que dan todo lo que tienen para comer, porque eso sí que no se puede aplazar. Comer no se puede aplazar, ¿no? Y para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Yahvé juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Claro, estas obras indignas de crear la necesidad. Y yo oro para que el Señor ejecute esta sentencia en nuestro país y haga justicia, Yahvé Sirkenu, y en los demás países, ¿no? Y bueno, pues todas las multinacionales crean necesidades que no son reales. Y ahora han creado, fíjate tú, un mercado con el Halloween
que ha desplazado incluso al mercado de los belenes y de las figuritas de Navidad. Es un mercado de las multinacionales norteamericanas. Hace 50 años no existía el Halloween en España, pero han conseguido meterlo porque iban creando la necesidad de que los niños, ay, me quiero disfrazar de bruja, dice la niña piruja, y el niño dice, pues yo me quiero disfrazar de Frankenstein o de mago, yo qué sé, o de Harry Potter. Y todo eso es un mercado y crean necesidades alimenticias. Por ejemplo, pues la Coca-Cola triunfaba así. El que toma Coca-Cola que acaba enganchado a la Coca-Cola porque tiene azúcares. Y le da el puntito. ¿Y para qué vamos a hablar del café? Pues es que engancha. Entonces y se crean necesidades que no son reales porque podemos vivir sin tomar Coca-Cola. ¿Y qué es mejor, tomar Coca-Cola o agua con limón? ¿O agua sola? ¿Pero por qué? Pues porque es la forma de enganchar y crear una necesidad. Y llega un momento en que vamos, es que no puedes. Estás soñando con una Coca-Cola o con un café o con cualquier otra cosa. Ese es el plan del diablo de crear las necesidades de las drogas. Y, por ejemplo, cuando alguien no se droga, se la ofrecen gratis para que pruebe. Cuando queda enganchado, ay, amigo, no se la da a nadie gratis. Tiene que robar y tiene que pagar. Pero ya está en la necesidad. Míralo en todas las áreas. Es el arma diabólica de los políticos del nuevo orden mundial y del mamón de las multinacionales para enriquecerse, pues rabiosamente, ¿no? Y esa arma va acompañada además del pánico, del miedo que produce ansiedad, y la ansiedad produce pues deseo de satisfacer esas necesidades que se han ido agarrando a la carne, ¿no? Y por eso decía Mao Zedong, un poco de terror siempre es necesario para mantener el poder. Y ahí estamos viendo cómo el que era el cuarto poder, que son los factores mediáticos, el poder mediático ahora es el segundo poder después del mamón, está continuamente generando con sus morbos audiencias que entran en ansiedades, en angustias y en miedo, en pánico. Y está claro que el que tiene miedo consume sin ton ni son. Esa ansiedad le lleva a tomar ansiolíticos, pastillas, a tomar, a beber o lo que sea en una forma compulsiva, ¿no? Y en cambio también Dios crea necesidades santas. Y tú y yo somos mensajeros de Cristo para inducir a los hombres a que tengan santas necesidades. Por supuesto, comer, dormir, respirar, son santas necesidades, porque si no, fíjate tú, el tema es que mejor estarse sin comer por lo menos un tiempo que no comer algo que te puede matar, que te puede envenenar. Y qué bueno que el Señor nos lleva a no caer en ninguna de las trampas de atarnos a necesidades carnales, terrenales, y a vivir contentos con lo que el Señor nos da en su gracia cada día. Amén. Amén.
ser libre. Y Pablo lo dice muy bien en Filipenses 4, 12 y 13. Es un ejemplo para mí. Yo soy muy paulino en el sentido de que después de Cristo es el mejor modelo. Y además él se atrevió, el único que se atrevió a decir: sed imitadores de mí, como yo de Cristo, ¿no? Capítulo 4 de Filipenses, versículos 12 y 13, dice así Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Es decir, que bueno, hay momentos en los que se pueden tener necesidades sin cubrir, porque Dios nos pone a prueba, y bueno, pues no tienes la luz. En nuestra casa tuvimos una experiencia de 2 días sin luz. Menuda papeleta, 2 días sin luz. Todo se queda paralizado. Pues velas y aguantamos esos 2 días hasta que la compañía nos volvió a dar la luz. Pero, ¿qué pasa? En esa situación te vas a poner a maldecir o a quejarte o a perder el dominio propio. No. Se puede estar en una prueba de que no tengamos alguna necesidad sin cubrir y poder ser el mismo nadando en la abundancia sin que esa abundancia se nos pegue en el corazón, siendo el mismo con abundancia o con escasez, porque esa es la identidad, la integridad de ser austero y no ser ni más ni menos según las circunstancias, sino la personalidad que el Señor nos va forjando, ¿no? Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, con respecto a las necesidades físicas, pues oye, yo tengo mucha necesidad de dormir. Si pierdo el sueño estoy frito, pero a veces el Señor me da vigilia. Y yo, ¿por qué no puedo dormir? ¿Y por qué no puedo dormir? Pues porque me tengo que poner a orar. Y es muy cansino orar, es muy cansino. ¿Cuánto aguantas orando ahí, derramándote las entrañas? Ay, amigo, qué poco. Pero todo tiene su tiempo y entonces el Señor nos da prioridad, es decir, no, ya sé que necesitas dormir, pero ahora yo quiero que estés en vigilia conmigo. O en ayuno. Ay, amigo, ¿cuánto aguantas en ayuno? Ay, es tremendo, es tremendo. La barriga es implacable, oye. Qué pocos somos que aguantan ese ayuno que todos los años antes del Congreso declaramos de 7 días de ayuno. Y bueno, no sé, no quiero hablar, pero algunos ayunan un día y ya tienen un dolor de tripas del copón. Y nadie se muere por ayunar ni 1, ni 2, ni 3, ni 7 días. No. Se muere mucha más gente por comer demasiado que por no comer. Fíjate tú que se muere mucha gente de hambre en el mundo. Pero si se hiciera una estadística de cuántos mueren por comer y beber demasiado en el mundo occidental, es incalculable, increíble la cantidad de gente que muere de infarto por engordar. Ahora la gordura mórbida la llaman, de aquellos que mueren de un infarto porque engordan. Y les da un infarto y mueren en la cama. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el Señor nos quiere dar dominio propio para soportar cualquier carencia de las necesidades, confiando
en que pasará ese tiempo de necesidad y vendrá el tiempo de provisión. Y Dios vino a producir en nosotros, los perdidos, santas necesidades que no teníamos. Lucas 19, del 1 al 6. La primera necesidad es necesitar a Cristo. ¿Cuántos años nos hemos pasado sin ni siquiera saber que esa es una necesidad fundamental? Bueno, pues yo hasta los 34 años. Y dice así Lucas 19, del 1 al 6. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, tenía sus necesidades cubiertas, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeñajo, era pequeño de estatura, y corriendo delante de la multitud se subió a un árbol sicómoro para verle al pasar, porque había de pasar por ahí. ¿Te imaginas? Oye, es un espectáculo que un pequeñajo, un hombre importante, trepe a un árbol y se suba a un árbol para ver pasar a Jesús. Realmente eso es un esfuerzo. Ningún señoritingo lo hace. Ninguna persona que da prioridad a su apariencia y a su dignidad formal, física, social, o lo que sea, no lo hace, pero él tenía esa ansia de conocer a Jesús. Subió a un árbol, porque Jesús debía de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Un día fue necesario que el Señor posara en mi corazón. Aquel era el día que Dios había escogido para darme el nuevo nacimiento y para que yo le abriera la puerta de mi casa, de mi corazón, y entrara hace 42 años. Y qué bueno, fue el Señor quien me buscó, no le busqué yo a Él. Él nos busca hasta que nos halla. Y le llamó por su nombre. Es necesario que pose yo en tu casa. Está en tu casa Jesús, en tu corazón. Está en tu familia, porque eso es fundamental. La casa es primero nuestro ser. Somos una casa del diablo, de nuestro corazón egoísta o de Dios. Pero somos casa, templos. Y esa es una necesidad vital. Sin que el hombre satisfaga esa necesidad que no sabe que la tiene, qué curioso. Pero ¿qué pasó? Que toda la expectativa que causaba Jesús por sus milagros, sanidades y prodigios, pues se produjo un anhelo. Y un anhelo es ya como un despertar a una necesidad de conocerle. Tú has venido a este ministerio no para rehabilitarte de las drogas, sino para que Jesús te dijera: es necesario que pose yo en tu casa. Y si le has dejado entrar como Zaqueo, pues se bajó del árbol gozoso y le llevó a la casa y le invitó. Pues qué bueno, cómo cambia todo. Lo primero que hace el Señor es limpiar toda la casa, todos los malos pensamientos, los malos deseos. Eso es lo que hace. No quiere vivir en una casa sucia, llena de porquerías.
No, el Espíritu Santo no puede estar en un lugar podrido. Lo limpia y para eso tenemos que dejarle también. ¿Y qué sucede cuando alguien, que viene Jesús y le dice es necesario que pose en tu casa, le abres la puerta de tu corazón y entra y te dice mi Padre y yo queremos cenar contigo y queremos cenar de primer plato fe, luego amor, luego gozo, luego paz y queremos santidad en ti, queremos limpieza? Esa es la cena perfecta. Y tú le dices, bueno, no, hasta aquí está bien, quiero tus bendiciones, pero no quiero abandonar mis carnalidades, mi egoísmo, mis pensamientos. Pues que el invitado dice, bueno, nada, no te preocupes, quédate con tu casa y con la basura de tu corazón, pero yo no puedo estar ahí. Y se va. Y se va cual ave a otro templo. En Lucas 18:1 nos dice Jesucristo una parábola y comienza diciendo a un grupo de judíos que estaban con él, les dio esta parábola para enseñarles de la necesidad de orar. Pero antes de que Jesús entrara en tu corazón no había esa necesidad. Una vez que Él está en ti, una vez que Él dirige nuestra mente con sus pensamientos, nuestro corazón con sus deseos, el Espíritu Santo nos pone la santa necesidad de orar. Y cada vez más. Especialmente cuando es Él quien nos dirige en la oración y entonces nos hace disfrutar de que lo que oramos y pedimos lo cumple. Madre mía, automáticamente nos entra una fiebre de necesidad santa de orar porque hay muchas rogativas y peticiones que hacerle, que son santas y buenas. Y entonces crecemos en la necesidad de orar. No es una obligación, es una santa necesidad. Y bueno, Jesús, como sabéis, se cansaba también físicamente y fue con sus discípulos y entró en Jericó y allá se sentó en un pozo, no sé cómo se llamaría, el dintel del pozo, lo que sea. Se sentó y vino una samaritana a sacar agua del pozo y Jesús la pidió de beber. Conocéis el pasaje de Juan 4. Tenía necesidad de agua y de beber y aprovechó para darle a ella una enseñanza de la santa necesidad del agua de la vida, de beber del agua de la vida, de beber del Espíritu Santo, más aún de dejar que el Espíritu Santo, una vez que Cristo ha entrado en la casa, da entrada al Espíritu Santo, sea una fuente inagotable en nuestro interior de agua viva, porque el que cree en mí, Juan 7:37, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que saltarán por su boca para vida eterna. Ese es el manantial de los ríos del Espíritu Santo de amor, gozo y paz, etc., ¿no? Y entonces, pues, la samaritana le hace una pregunta a Jesús. Nuestros padres dicen que tenemos que adorar en el monte y los judíos en el templo. ¿Dónde hay que orar y adorar a Dios? Y Jesús, versículos 22 a 24 de Juan 4, dice bien claramente que no es ni el monte ni el templo, sino que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque esto es necesario. El Padre busca verdaderos adoradores en espíritu y es lo necesario, dice. Exactamente. ¿No tenéis ahí el versículo? Y en verdad es necesario que adoren en espíritu. Versículo 24. Es necesario. Así que, qué bueno que
el Espíritu Santo nos pone la santa necesidad de adorar. El diablo sabe cómo llevar a los hombres a que adoren a ídolos de fútbol y a ídolos, a músicos, pero vamos a adorarlos. Elvis Presley, se convirtió en un semidios y todavía hoy tiene altares por muchos sitios. El Maradona, creo que hay lugares donde le ponen altares y le rezan y le oran y no sé qué y no sé cuál. Es increíble. Y así, pues, porque el hombre necesita admirar a alguien, necesita un alter ego, verse proyectado en otra persona, ¿no? Y si alguien no conoce a Jesús, pues buscará proyectarse hacia otras personalidades, de la música, del deporte o de la filosofía o de la política. El caso es que qué bueno cuando conoces a Jesús. Esa es la proyección. Él mismo nos lleva hacia Él. Él es el camino y Él es la meta. Y Él nos atrae hacia Él y nos quiere enamorar cada vez más y que sea nuestra meta de identidad, de identificarnos, ¿no? Y nos admiramos tanto y que su santidad nos induce a adorarle. Él pone esa necesidad de adoración. Y por eso, pues, cuando viene la Shekinah, la presencia del Espíritu Santo, muchas veces es que nos entran ganas de ponernos de rodillas, que deberíamos de hacerlo más. Si no tienes la necesidad de adorar a Dios, pues pídele que la produzca, para que seamos verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu, guiados por el Espíritu Santo y en verdad y con toda sinceridad y dedicación, pero que sea Él que lo haga el Espíritu Santo. La necesidad de evangelizar. ¿Cómo puede ser que conociendo la salvación de Cristo no tengamos una santa necesidad de evitar que nuestros semejantes, nuestros prójimos y en particular, muy especialmente los familiares, no acaben en el infierno? Es que, vamos, el amor es el que produce la necesidad. El amor es el que mueve a la santa necesidad de buscar el bien del amado, ¿no? Y así dice Pablo también, 1 Corintios 9, y lo digo para que tú y yo tengamos esta santa necesidad. 1 Corintios 9, versículos 14 a 16. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. No es malo que los que nos dedicamos a predicar el Evangelio, pues vivamos en el sentido de que nuestras necesidades las cubra el Evangelio, y donde quiera que vayamos nos den cama, comida, nos den ropa, nos den las necesidades cubiertas, que esa es realmente lo que significa vivir. Porque vivir no es derrochar ni malgastar en lujos, pero es justo que vivamos del Evangelio, ¿no? Los que predicamos el Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice Pablo, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Yo puedo decir lo mismo. Y mis hijos pastores también, que no han tocado un euro de las congregaciones que gobiernan, ni un euro, ni yo nunca, ni quiero tocar,
cuando me dan incluso ofrendas y me invitan a predicar en cualquier iglesia de cualquier parte del mundo, le digo al que me da la ofrenda, no, dásela a nuestro administrador, mejor ni tocar, es que no, mejor ¿para qué? Para que se use en la obra social para los pobres, porque yo vivo por fe y no me falta nada. Y puedo decir como Pablo, pues dice, antes que nadie desvanezca esta mi gloria, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Me es impuesta necesidad. O sea, ¿tú qué crees que humanamente no puede entrar un poco, decir, vaya día hoy, pues casi mejor me quedo en casa, voy a llamar que vaya no sé quién o no sé cuál, que hay 40 para predicar? Ni siquiera tengo la tentación. ¿Por qué? Porque la necesidad me empuja, es decir, que no puedo estar sin satisfacer la necesidad de predicar el Evangelio, por amor a vosotros, por eso. Y a los que tenga que ser. Si alguna vez he faltado, ha sido pues porque, oye, he tenido que estar tirado en una cama, que yo qué sé, por cualquier circunstancia que claramente exime. Pero en cualquier manera es que es la necesidad. Yo es que necesito predicar el Evangelio. ¿Qué otra cosa mejor puedo hacer? ¿Cómo voy a seguir siendo predicator, como dice mi mujer? ¿Cómo voy en realidad a satisfacer esa santa necesidad de sacar de mi alma lo que el Señor va poniendo cuando leo la palabra para predicarla, ¿no? Y yo quiero pedirle al Señor que te imponga esa santa necesidad de evangelizar y que la transmitas a otros, para que así se extienda el Evangelio, para que así conozcan a Jesucristo aquellos que están en tinieblas y que no saben que corren hacia el infierno. Así que santas necesidades, ¿no? Y decía Cervantes, la necesidad es maestra para utilizar el ingenio. Claro, en estas clases de santas necesidades que nos da el Maestro Jesús, pues también nos agudiza el ingenio, ¿no? Con la necesidad, vamos a ver cómo hacerlo mejor, cómo ser sagaces, cómo no dejar que el enemigo estorbe, ¿no? Y que nos ponga trabas, cómo cazar las zorras que se comen las uvas y no permitirlo. Tenemos que tener esa agudeza del ingenio. Y precisamente a lo largo de la historia Dios ha producido necesidades con enfermedades para que en medio de esa enfermedad pues se despertara la congoja de los científicos para investigar. La necesidad es una de las madres de la ciencia. La paciencia es otra, ¿no? Pero la necesidad, y por ejemplo, pues cuando las infecciones tremendas, pues el que inventó la penicilina, pues estaba compungido completamente y clamaba incluso a Dios y investigaba. Cuando la Primera Guerra Mundial, pues los cirujanos tenían que operar en vivo a los soldados que quedaban heridos y cortarles con un serrucho una pierna, y yo qué sé, y tú te imaginas qué sufrimiento, tenían que sujetarlo entre cuatro mientras el cirujano oía cómo gritaba de dolor. Y un cirujano que conocía la palabra de Dios y que oró, Dios Señor, ayúdame para que me desgarra el alma cada vez que grita un herido. Y orando ante esa tremenda necesidad, le llevó a la primera intervención quirúrgica que hizo Dios a Adán para quitarle la costilla. Dice que le
indujo a un profundo sueño. Y así le quitó una de las costillas flotantes. Por eso el hombre tenemos una costilla menos que la mujer, porque la usó para hacer a la mujer idónea para el hombre. Del hombre la hizo. Y entonces, cuando lee, después de orar y buscar, le metió en un profundo sueño. Dijo, ya sé lo que tengo que dormirlo. Lo que tengo es que dormirle. Y entonces, pues es cuando investigó y empezó el cloroformo. Hoy día hay unos anestésicos que te dejan tan groguis que te hacen una carnicería y te vamos y no te enteras de nada. La necesidad obliga, es uno de los lemas de los caballeros, necesidad obliga. Y hay necesidades en el mundo que nos obligan a tener compasión y a ser generosos, por ejemplo, ¿no? En 2 de Corintios, también capítulo 9, dice así, versículos 6 al 9. Capítulo 9, del 6 al 9. No va creciendo en ti en la medida en que conoces las tragedias de Ucrania, de Turquía, de Libia y ahora de Israel. No va creciendo en ti una necesidad de auxiliar, de socorrer. Pues claro que crece. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero si vemos, y el Señor nos abre los ojos para ver las necesidades de nuestros semejantes, entonces, y si hay amor de Dios al prójimo, entonces nos crece la necesidad de socorrer, de dar de comer al hambriento, vestir al desnudo. Y dice así, 2 de Corintios 9, 6, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aunque no hay que hacerlo para cosechar, sino hay que hacerlo por esa necesidad de amor, del amor, la necesidad del amor. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Hay gente que da por necesidad. Las religiones que obligan al diezmo y las ofrendas están creando necesidad religiosa y dan por necesidad. No, porque Dios ama al dador alegre, sino dar por la alegría que produce el ser canales del amor de Dios, de la generosidad de Dios, de la compasión de Dios. Así que es la necesidad de los demás la que nos tiene que provocar la santa respuesta de esa necesidad de amar y de ayudar y de socorrer para satisfacer sus necesidades, pero no por necesidad como una inversión, no, ni mucho menos, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Sí, uno de los pilares bíblicos de nuestro ministerio se fundamenta en la enseñanza que me gusta compartir en los viajes a Israel con los peregrinos. Allá en Capernaum, sentados en una ladera, y les comparto el texto de Mateo 14, 15, en donde Jesús, después de estar 3 días predicando el Evangelio, estuvieron allí sin comer, unas 15.000 personas, entre mujeres, hombres y niños, sin comer 3 días. Y entonces los apóstoles, ya cansados, dijeron a Jesús, despídelos, que se vayan a comer a sus casas.
ya, como diciendo que nosotros también tenemos hambre 3 días sin comer. Y Jesús dijo, no es necesario que los despidamos, porque tengo compasión de ellos. No vaya a ser que desmayen en el camino, porque tenían que recorrer algunos igual 30, 40 kilómetros a pie, después de 3 días de ayuno. Dadles vosotros de comer. No es necesario que se vayan a sus casas. Y claro, ellos se escandalizaron. ¿Cómo vamos a dar de comer a esa multitud? Pero si Dios te dice que des de comer, no te preocupes, que Él llenará tus manos para dar de comer si tú le obedeces. Y entonces dijo Jesús, ¿qué tenéis? 5 panes y 2 peces, pensando en decir, a ver si se marchan todos y esto nos lo repartimos entre nosotros, ahí debajo del olivo. Traédmelo acá. Y entonces obedecieron. Pero cuidado, porque a veces creemos que algo es necesario cuando Dios cambia lo que parece imposible de satisfacer la necesidad, cambia por el milagro, que está por encima de cualquier dependencia, de cualquier necesidad material. Y entonces Jesús oró y los partió, los 5 panes y los 2 peces, 12 pedazos, los puso en manos de los discípulos, dieron de comer a todos y sobraron 12 canastas. Pero no es necesario que los despidáis. Hay cosas bien claras que podemos evitar en el poder de la fe y del amor, y que Dios quiere usarnos para ello, ¿no? Una de las grandes tragedias de la Iglesia moderna actual, que es la más abundante en todo el mundo, de las 7 iglesias de Apocalipsis, la última es la que más abunda. Por eso está en el orden de la última, que es la de la Odisea. Aparece ahí. Y la tragedia es que le dice el ángel del Señor, que es Jesucristo mismo, dice, tú te crees rico y que de ninguna cosa tienes necesidad. Pero eres un pobre, miserable, desventurado, ciego, desnudo. Eso está en Apocalipsis 3:15. Hay personas que, como no tienen necesidad, pues no buscan a Dios. Yo a veces oro para que Dios les ponga en necesidad. Es mejor que les pongan aprieto, como está sucediendo con algunos, que Dios les llama, van a los cultos, y Dios les llama para servir y no quieren, porque tienen su buen trabajo, su buena economía, no sé qué, igual. Entonces Dios hace que caiga en quiebra la empresa, se quedan en la calle sin trabajo. Y entonces resulta que te meten en necesidad o no puedes sobrevivir en tu país, ¿verdad? Y tienes que salir corriendo. Te ponen en necesidad o resulta que te has hecho enemigo del régimen porque has hecho algún comentario o porque no sé qué y te han señalado y van a por ti y tienes que salir corriendo. Una necesidad. ¡Ay! Necesidad obliga. Y qué bueno que Dios nos haya puesto en necesidad y que por eso estés aquí. Porque no viniste para servir a Dios. Ahora Dios está creando en nosotros esa santa necesidad de honrarle, servirle, orarle, adorarle y confesar su nombre por el mundo. Amén. Pero si ves a alguien que está diciendo que no tiene necesidad de nada, ten misericordia de él. Y bueno, pues Pablo oró 3 veces para ser sanado y
resulta que las 3 veces el Señor se lo denegó. Segunda de Corintios 12, unos versículos más antes de terminar, 7 al 10, dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, para tenerlo humillado, quebrantado. Le era necesario un aguijón, una persecución del diablo, un azote. Era mucho el ego de Pablo, un monstruo de conocimiento, de sabiduría, con los mejores profesores de la época. Y por eso Dios le puso con la necesidad él mismo lo confiesa, ¿no? Que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, para que no me... Y encima Dios, además de todo ese conocimiento y esa grandeza de Pablo, lo usa para hacer milagros, pues fíjate tú, peligro para subirse al Olimpo. Dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gocémonos en nuestras necesidades, si Dios las permite, será porque nos convienen. Y entonces, a su tiempo, pues Él nos dará la satisfacción. Y quiero terminar con... Primero, tenemos la necesidad de Cristo, que es lo que quiero volver a repasar en Mateo 21, del 1 al 3, dice así. Mateo 21, del 1 al 3. Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Ustedes están aquí, queridos hermanos, porque el Señor los necesita, como siervos, como misioneros. Necesitamos misioneros para todo el mundo. Necesitamos hombres y mujeres esforzados y valientes para servir a Cristo. Y aquí en España también. Los que no puedan salir, pues aquí se necesitan muchos obreros para servir al Señor. Desatadlos porque el Señor los necesita. Es Él el que los necesita. El que lo puede todo se ha limitado, en amor a sus escogidos, se ha limitado a actuar en sociedad con sus hijos, con sus escogidos, en colaboración. De tal manera que podemos frenarle a Jesús en sus planteamientos, en sus obras. ¿Cómo? Pues resistiendo a su llamado. Y cuánto trabajo santo habría hecho Jesús en los 34 años primeros de mi vida si yo no le hubiera resistido. O por lo menos los 20 años, desde los 14 a los 34. Pues habría hecho muchas cosas. Ya sé que me ha perdonado de mi resistencia. O por lo menos los 8 años en los que mi esposa se entregó a Jesucristo antes que yo, y yo me resistí. 8 años. 8 años. No te demores, el Señor te necesita. Amén. Amén. Y ahora sí, con los últimos versículos en Lucas 10.
la única cosa que nos es necesaria. Volvemos. ¿Qué es la única cosa que nos es necesaria? ¿Qué es lo único que nos es necesario? Lucas 10, 38. Lo único que nos es necesario es Cristo. Bástate mi gracia. De las solas que proclamó Lutero para sentenciar la exclusividad en la vida de los hijos de Dios, una de ellas es solo Cristo. Solo Cristo salva. Solo Cristo es suficiente. Y por eso a Pablo le dice, bástete mi gracia. Es suficiente. Teniendo a Cristo contigo, tienes al Padre, tienes al Espíritu Santo, tienes paz, tienes protección, tienes todo lo necesario. Y así leemos en Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Allá a escucharle al maestro. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Las otras no son malas. Bueno, pero pueden aplazarse, no son indispensables, no son exclusivas. No, hay una cosa solo que es necesaria. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esa cosa que es necesaria se llama tener a Cristo. Con Cristo sigo de victoria en victoria y su gracia es más que suficiente para todo en mi vida. Cierra tus ojos ahí donde estás. Santo Padre Dios, gracias por mis hermanos y gracias Señor porque tú nos has liberado de las necesidades carnales, de todas aquellas que son perjudiciales, que eran necesidades viciosas, necesidades creadas por el pecado, por el maligno, por el mundo. Y nos has liberado de todas ellas, Señor, y nos estás forjando en tus santas necesidades. Señor, sigue haciendo crecer en nosotros la necesidad de orar, de adorarte en espíritu y en verdad, de evangelizar, Dios mío, de ayudar, socorrer a los necesitados, Dios mío, de servirte. Sigue, Dios mío, produciendo en nosotros esa santa necesidad del celo de tu amor. Es tu amor el que produce una ardiente necesidad de amar, de salvar, de sanar, de libertar y de socorrer. Hazlo en cada uno de nosotros. Señor, que crezcamos, que no caigamos en la indolencia, que nunca dejemos de tener estas benditas y santas necesidades tuyas. Díselo de pie a Cristo. Dios bendito, no me dejes caer en indolencia, en tibieza, Señor. No me dejes acomodarme. Sigue produciendo hambre y sed de ti, de tu palabra, de conocerte más y más, de adorarte, alabarte, de comunicar contigo, de tener más comunión y de llevar tu salvación a otros, Padre. Que no me falte esa ardiente necesidad de evangelizar. Imponla en cada uno de nosotros. Y no dejes que cerremos la boca cobardemente, sino que confesemos y confesemos tu nombre por doquier. Gracias por mis hermanos.
en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.